E para compor a mesa de autoridades dessa solenidade, convidamos o professor doutor Tiago Pedro Pinto, em nome da coordenação local e geral deste 4º Encontro Nacional de Pesquisa em Educação Matemática. Professor doutor João Ricardo Viola dos Santos, diretor da Sociedade Brasileira de Educação Matemática Regional do MS. Professora doutora Patrícia Sândalo Pereira, diretora do Instituto de Matemática da UFMS, representando o Instituto e a UFMS. A professora doutora Carla Regina Mariano, coordenadora do curso de licenciatura em Matemática na Educação à Distância do Instituto de Matemática. A professora Karina Miranda de Hipólito Leite, coordenadora do curso de licenciatura em Matemática Presencial. A professora doutora Luzia Aparecida de Souza, coordenadora dos cursos de mestrado e doutorado em Educação Matemática da UFMS. E a professora doutora Ellen Viviane Pereira Spreáfico, coordenadora do mestrado profissional da UFMS. A professora doutora Maria Cristina Araújo de Oliveira, coordenadora do GT15 da SBEM. E como momento cívico das nossas solenidades, iremos neste momento cantar o hino nacional brasileiro.
Para fazer uso da palavra e dar boas-vindas a todos os participantes, convidamos o professor doutor Tiago Pedro Pinto, representante da coordenação local e geral deste quarto ENAFEM. Boa noite a todos. Inicio dando as boas-vindas. Estamos muito felizes em poder recebê-los aqui na UFMS. O ENAFEM é um evento de muito prestígio e carinho. Desde 2014 pensávamos em trazê-lo para cá, mas a proposta só amadureceu em 2016 e hoje estamos aqui. Então, muito obrigado a todos por terem vindo, aos convidados nacionais e internacionais. É um prazer recebê-los. Em tempos tão confusos e tão poucos promissores, estarmos juntos discutindo pesquisa em história da educação matemática é quase um privilégio. Que os ambientes de discussão possam dispersar a grande nuvem escura que se coloca sobre nós. A busca por conhecimento virou doutrina, e a discussão, por extensão, doutrinação. O avesso ao entendimento da complexidade e o aceite das soluções mais simplistas virou regra. Ofender, expulsar, negar o acesso, discriminar passou a ser aceitável. Nesse cenário, o que cabe a nós, pesquisadores? Nesse cenário, o que cabe a nós, formadores de professores de matemática? Que essas questões possam guiar nesses dias e, quem sabe, trazer alguns feixes de luz em nossas palestras, mesas redondas e sessões de comunicação. Bom, antes de mais nada, preciso fazer alguns agradecimentos. Agradecimento especial ao Wagner Valente, Irã Abreu Mendes e Antônio Vicente Marafiotti Garnica pela busca de financiamento junto às agências. Financiamentos sem os quais o nosso evento não seria possível aos moldes que estamos habituados. Então, uma salva de palmas a essas três pessoas. Eu aproveito e, junto a esses três, acrescento a Célia Leme e o Bruno Dacier, e também a mim, que compuseram a comissão geral do evento, a quem coube as primeiras decisões e o alinhamento com os desejos e anseios manifestos nas edições anteriores. Então, Célia, Bruno, eu também. Não posso deixar de agradecer, em nome de todo o grupo de participantes, inclusive a comissão local, que tem se esmerado há mais de um ano atrás de todos os detalhes para melhor recebê-los em Campo Grande. É um grupo muito grande, muito numeroso. Vou nomear somente aqui alguns docentes desse grupo que lideraram algumas equipes, nas mais variadas tarefas. Edilene, Luzia, Carla Regina. Muito obrigado. A Fernanda também, que eu não sei se está aqui hoje, mas que também foi essencial para essas ações todas, né? Há aqui uma diversidade de alunos da graduação e pós-graduação, especialmente da pós-graduação. Alguns eu até gostaria de nomear, ou até chamar na frente, que parece que foram até os que mais trabalharam em alguns momentos, né? Mas é um grupo muito grande e, com certeza, eu cometeria aquele conhecido crime de esquecer o nome de alguns. Então, eu vou pedir que aqueles que são da comissão organizadora e comissão de apoio, a maioria está, inclusive, uniformizada, né? Que fique de pé para uma salva de palmas. Nosso muito obrigado. Meu muito obrigado. Sem vocês, isso não estaria como está hoje, nada seria possível dessa forma. Por fim, agradeço toda a comissão científica e seus infindáveis pareceres e cadastros e e-mails e compras e cobranças e texto para sessões. Muito obrigado. Peço também que se levantem para receber as palmas à comissão científica do evento. Sim, sim, são vários pareceres. Alguns membros da comissão não puderam estar presentes por motivos de força maior. A eles também o nosso muito obrigado. Um agradecimento especial ao FMS, que aceitou encampar o evento, a CAPES, FAPESP e CNPq, pelo financiamento bastante confortável.
a Sociedade Brasileira de História da Matemática, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, especialmente a Regional de Mato Grosso do Sul e ao GD15, na pessoa da Maria Cristina Araújo de Oliveira, pelo incentivo de crescimento do campo científico, especialmente de História da Educação Matemática. Por fim, sem me estender por demais, alguns recados importantes. A comissão organizadora local está uniformizada, com camiseta branca com IP, vocês já viram por aí, né? Estamos aqui para auxiliá-los no que for possível, tá? Precisando de alguma coisa, converse com a gente, estamos aí. O ônibus fará o translado do hotel para o UFMS em horários previamente estabelecidos com a empresa, inclusive, né? Então, algumas vezes, se formos chatos, o motivo maior é esse, tá? Então, para que ninguém perca a hora, vamos tentar, né, nos alinhar direitinho quanto a esses horários, para a gente não deixar ninguém para trás em ocasião nenhuma, né, em hipótese nenhuma. Amanhã à noite teremos o lançamento do livro está aqui, né, já está lá no hotel aguardando ansiosamente pela gente, amanhã à noite, tá? Vendas pelo site, o Bruno enviou alguns e-mails, o Bruno também tem maiores informações, quem quiser já comprar e depois retira no dia do lançamento, ok? Então, qualquer coisa, falar com o Bruno, vai ser no Hotel Jandai a partir das 18. Na sexta-feira, teremos um jantar de confraternização. Há uma banca na frente do anfiteatro, né, o Reinaldo que está cuidando disso, agora ele já entrou ali. E temos vagas limitadas, é uma maceria. A gente conseguiu um preço confortável para um número X aqui de primeiras pessoas, né? Então, podendo daqui a pouco, ao final, né, conversem com o Reinaldo, coloquem o nome na lista, porque a gente vai enviar isso bem cedinho já para a empresa, fechando esse número. Depois não será possível adquirir a entrada. Nesse valor. Depois a gente consegue negociar com eles lá, né, algumas entradas, mas ao preço cheio. Tá? Revisem o site e os panfletos na programação. Alguns ajustes precisaram ser feitos desde a primeira divulgação. Anuncio que a sessão coordenada pela professora Maria Laura, que seria amanhã cedo, vai ser na sexta-feira à tarde. Correto? A empresa cancelou o voo, ela e o professor Felipe, mas o professor Felipe vai conseguir chegar para o horário dele, que era em outro momento, né? Ela só vai conseguir chegar amanhã no final da tarde, início da noite, então foi para sexta-feira. Se alguém dessa sessão tiver algum problema maior, procure a gente para conversar, ver se tem alguma outra possibilidade, tá bom? Enfim, desejo a todos um ótimo evento, muito obrigado por estarem aqui e eu estou bastante otimista. Com a palavra, o professor Dr. João Ricardo Viola dos Santos, diretor da Sociedade Brasileira de Educação Matemática Regional do MS. Boa noite a todos e todas. Cumprimento o Tiago, Luzia, Patrícia, Karina, Maria Célia, Carla e Ellen. Maria Cristina. Hoje eu sei todo mundo. Em nome da Sociedade Brasileira de Educação Matemática Regional SBEM MS, desejo um ótimo evento a todos. Vivemos momentos de instabilidade em nosso país, como em todo o mundo. O século XXI, para alguns, é um século de transição. Para outros, é um século decisivo para sabermos se nossa espécie ainda vai habitar o planeta Terra. Diante disso, é mais que necessário produzirmos nossas histórias de nossas educações matemáticas. Penso que o ENAFEM é um evento privilegiado para isso. Vamos então produzir nossas histórias para nos inventarmos e nos produzir no presente. Que tenhamos ótimas discussões, encontros e ideias outras. Como disse o nosso poeta, né, na casa dele, Manuel de Barros, é preciso voar para fora da asa. E só para não esquecer, ninguém solta a mão de ninguém. Obrigado a todos e um ótimo evento para todo mundo. Com a palavra, a professora doutora Luzia Aparecida de Souza, coordenadora dos cursos de mestrado e doutorado em Educação Matemática da UFMS.
Bom, boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que a gente recebe vocês aqui hoje, e muito calor também, como perceberam. É uma felicidade ter esse evento e ter a participação e envolvimento de todo o programa de pós-graduação em Educação Matemática na organização nesse ano, né? Como o Tiago bem colocou, né, a ocorrência de um evento nacional de história da educação matemática nesse momento político do país é, sim, um privilégio. É uma grande responsabilidade, né, para todos nós, e também uma grande satisfação, né? Acho que a gente tem que cultivar esses espaços de discussão, de pensamento crítico, de pesquisa acadêmica, científica, mais que nunca, né? Tentando pluralizar todas essas narrativas que a gente tem atualmente percorrendo o país em torno da questão da docência em matemática, em torno da questão da formação de professores, da atuação de professores. Eu acho que mais do que nunca a gente tem que estar atentos, né, a tudo que vem acontecendo e se envolver e colocar as nossas pesquisas também articuladas a essa preocupação que hoje é nacional, né? É muito bom tê-los aqui, porque é muito bom trabalhar entre amigos, né? E a gente vai reconhecendo aqui na chegada vários de vocês, assim, então acho que é também um espaço para muitos encontros, para reencontros, que a gente tenha esses dias aí, feriados e até sábado, de muito trabalho, mas também de muita parceria, de muita conversa boa, né? De reencontros, muita gente que já há um tempo que a gente não via, apesar de estar vindo de outros 2 eventos, o EBRAPEN e o CIPEM na última semana, então muita gente exausto, na verdade, né? Mas eu espero que a gente consiga fazer isso de uma forma bem harmônica e que a gente consiga aproveitar esses dias que nós teremos juntos aqui. Eu quero também agradecer a todo mundo que se envolveu, aos alunos, principalmente do programa de pós-graduação em Educação Matemática, que estão há muito tempo envolvidos com a gente nessa organização. Então, quero agradecer todos eles pelo comprometimento. Não é só o professor Luiz está aí, né? Ele costuma falar uma participação burocrática. Não foi isso que a gente teve, não é isso que a gente tem, felizmente, quando o assunto é envolver os nossos discentes nas organizações de aulas, seminários e eventos. Então, acho que uma amostra disso é, por exemplo, a feitura, né, de cada uma das bolsas que foram entregues a vocês, a pintura à mão de cada um dos IPs nas bolsas que foram entregues a vocês, desse IP amarelo, que é o símbolo do estado de Mato Grosso do Sul. Então, estamos todos muito comprometidos, muito envolvidos com isso, muito felizes de tê-los aqui conosco, que a gente possa criar um espaço de trabalho efetivo e de discussão, né, nesse momento, principalmente política, como nunca, né, na linha da história da educação matemática. Então, ok, muito obrigada. Sejam muito bem-vindos. Com a palavra, a professora doutora Patrícia Sândalo Pereira, diretora do Instituto de Matemática da UFMS. Bom, boa noite a todos e a todas. É muito bom recebê-los em nossa casa. A UFMS vai ficar marcada, eu acho que isso é legal, ter o evento de vocês, principalmente porque a UFMS vai ficar no histórico de todos os eventos que já acontecem, né, que já são... Esse é o 4º, então. Eu acho que vai ser muito bom e eu desejo a vocês todos um bom evento e que desse evento saia novas parcerias e novos projetos, que eu sei que vocês são um grupo muito unidos, né, e já tem muitas parcerias, muitos projetos sendo desenvolvidos, e que o evento propicie isso a mais, né, que saiam outros projetos e outras parcerias daqui. Tá? Sejam muito bem-vindos. Não sei se vai falar. Com a palavra, a professora doutora Maria Cristina Araújo de Oliveira, coordenadora do GT15 da Sociedade Brasileira de Educação Matemática.
Bom, boa noite a todos e todas. Eu agradeço o convite para integrar a mesa, embora isso tenha me pego um pouco de surpresa, porque eu não esperava que fosse jogo na mesa de abertura, mas é um prazer estar aqui. Agradeço o acolhimento de vocês e já aproveito para parabenizar. Achei a estratégia super acolhedora, né? A música e o espaço para a gente poder se cumprimentar. Muitos de nós nunca tivemos tanto tempo juntos, porque estamos nessa sequência, né, de eventos, Ebrapem, Cipem e agora o Enafem, né? E em nome do grupo, na verdade, nós estamos numa transição, né? Eu estou coordenadora ainda, mas já estou passando o bastão para o Vicente. A gente teve uma eleição no Cipem, né, no último Cipem. Foi a nossa estreia enquanto GT. Então, assim, o nosso grupo já vinha num processo de consolidação tão forte, né? Até por conta da gente já estar no 4º Enafem, então já temos um encontro nacional, temos um encontro ibero-americano, que é o CIEM, né? E os grupos de pesquisa vinculados, tudo isso possibilitou a criação, com uma certa facilidade, dentro da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, de um novo grupo de trabalho, que é o nosso, né, de História da Educação Matemática. O que nos deixa muito felizes. A gente tem algumas participações, várias pessoas participavam do grupo de História da Matemática e Cultura, mas era muitas vertentes, muitas pessoas com bases teórico-metodológicas muito distintas. Então, ter a oportunidade de poder discutir história da educação matemática num grupo voltado especificamente para esse tema, no Cipem, que é um encontro, né, de pesquisa, é uma oportunidade muito interessante, muito positiva para nós. Então, eu estou falando aqui em nome de uma coordenação em transição, né? E o Vicente assume a nova coordenação. A gente espera que aqueles que não tiveram oportunidade de participar do Cipem, que fiquem atentos, né, que é um evento que acontece de 3 em 3 anos, para que a gente possa, de fato, consolidar esse grupo. Foi um primeiro encontro, né, o nosso GT teve esse primeiro encontro. A gente vai ter oportunidade aqui de relatar um pouco como foi numa outra sessão, né, numa reunião. Mas aí fica o convite para as pessoas se inteirarem desse evento e qual é a especificidade e participarem numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Convidamos as autoridades que compõem a mesa a se posicionarem na plateia para assistirem à conferência de abertura deste 4º Enafem. Convidamos para proferir a sua palestra a professora doutora Dolores Carrilho Galego, professora do Departamento de Didática das Ciências Matemáticas e Sociais da Faculdade de Educação da Universidade de Múrcia, e o professor Wagner Valente, que vai apresentá-la. Bem, boa noite. Em nome da organização do 4º Enafem, da professora Dolores Carrilho Galego, da Universidade de Múrcia, por estar conosco e trazer discussões que são levadas lá na Universidade de Múrcia, e tivemos a oportunidade de presenciar. Professora, para aqueles que não viram. Professora Dolores Carrilho Galego é licenciada em Ciências Matemáticas pela Universidade de Saragoça, é licenciada e tem doutoramento em Pedagogia pela Universidade de Múrcia. Atualmente é professora titular da área de Didática de Matemática, atuando na formação de professores. Suas linhas de pesquisa são a História da Educação Matemática e a Didática da Matemática na Educação Infantil. Foi vice-diretora da Escola de Magistério da Universidade de Múrcia e vice-reitora da Faculdade de Educação. É membro do Centro de Estudos sobre Memória Educativa, CEME, da Universidade de Múrcia, desde a sua fundação, e faz parte da equipe de gestão do Museu Virtual de História da Educação. Atualmente ela é diretora
do CEME, que é o Centro de Estudos de Memória Educativa. Muito obrigado, então. Bueno, muchas gracias, profesor, por esta presentación. Lo primero que quería era agradecer al comité organizador la invitación a que dé esta conferencia. Para mí es un honor y es una responsabilidad pues, dirigirme pues, a un grupo de investigadores en historia de la educación matemática, un grupo que a mí me admira. Voy a intentar hablar no muy despacio, ¿no? Porque solo puedo hablar en español. Y lo que he hecho ha sido, no he podido hacer las transparencias en portugués, entonces lo que he hecho ha sido que he escrito bastante de lo que voy a decir en las transparencias, para que se pueda ir siguiendo. Bueno, el título es pues renovando las matemáticas escolares por medio de la formación del magisterio. Entonces, de lo que trata la conferencia es de ver cómo, cuando se han querido renovar las matemáticas escolares, lo que se ha hecho, por lo menos en España, en los momentos en que vamos a ver, pues lo que se ha hecho ha sido renovar la formación del magisterio. Entonces, vamos a verlo, lo que voy a presentar son en dos momentos de la historia de España en la que se ha dado ese proceso. Uno es pues, el nacimiento del sistema público de enseñanza y el otro es el momento en que se amplió el currículum de la enseñanza primaria. He puesto ahí un par de frases de dos personas que tuvieron bastante que ver en estos dos momentos. Una es de Pablo Montesinos, que dice: el maestro es o hace la escuela, esto es buena o mala. Y la otra es de Cosío, de 1912, que dice que la escuela no son los ladrillos ni los mapas, sino el maestro. Son dos personas que estaban convencidos de que para mejorar la educación lo que había que hacer era mejorar la formación de los maestros. Lo que voy a hacer es dar una idea, puesto que no estamos en España, voy a dar una idea de cómo fue el desarrollo político y legislativo en las épocas que nos interesan. Bueno, en España, en la primera mitad del siglo XIX, se dio un proceso bastante tenso de construcción del Estado liberal. Eso comenzó con la Guerra de la Independencia, con la invasión napoleónica, ¿no? que provocó esa guerra. Y provocó eso, pero también lo que provocó fue un acto de afirmación nacional, en lo que en todas las proclamas había una llamada a la guerra, pero también había un deseo de que las cosas cambiaran. Entonces, bueno, ese deseo pues, se concretó en una reunión de las Cortes en Cádiz, que hicieron pues, la primera Constitución. En esa Constitución, pues lo que era monárquica, pero le quitaban prerrogativas al rey. Después, lo que pasa es que regresó Fernando VII en el año 1814 y entonces volvió un periodo absolutista que duró hasta la muerte, hasta su muerte en 1833, con un pequeño periodo en que hubo una sublevación militar y hubo un pequeño periodo liberal. Y yo aquí no estoy viendo. Vale, ahora sí se ve. Bueno, este es el resumen de lo que ocurrió en esta época. A la muerte de Fernando VII, su mujer, pues lo que llegó a un acuerdo con los liberales para mantener en el trono a su hija. Y ahí es cuando realmente comienza la construcción del Estado liberal. Lo que vamos a ver ahora es qué leyes educativas hubo en ese momento. Entonces, bueno, lo primero, en la primera ley en la que aparece una idea de la educación es la propia Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz,
que marcaba el paso de los súbditos a ciudadanos. La Constitución lo que establecía era que para tener los derechos constitucionales había que saber leer y escribir. Y le daba mucha importancia a la educación y le dedicó un título de la Constitución, está dedicado a ella. Después de promulgar la Constitución, entonces se creó una comisión presidida por el poeta Manuel José Quintana para llevar adelante esa idea de la educación. Y entonces la comisión elaboró el informe Quintana, que recogía muchas de las ideas de Condorcet y también de Jovellanos. Según este informe, pues las características de la instrucción pública es que tenía que ser universal, gratuita, uniforme. Y también dividió la enseñanza pública en los 3 grados, primera, segunda y tercera, que realmente en estos momentos continúan. Y estableció pues, la obligatoriedad en todos los pueblos de que hubiera escuelas, ¿no? Para que la gente pudiera aprender a leer y a escribir. Bueno, inmediatamente cuando la comisión presentó este informe, pues regresó Fernando VII y hubo un retorno al absolutismo, con lo cual no se pudo hacer nada, hasta el trienio liberal en que continuaron los trabajos y se elaboró un reglamento de instrucción pública en 1821. Claro, ese reglamento tampoco entró en vigor porque otra vez se volvió al absolutismo. Realmente el plan que sí que tuvo importancia en toda esta época fue el Plan y Reglamento de Instrucción Pública de 1838. Le he puesto ahí unas estrellitas porque es realmente el más importante. Después se promulgó una ley educativa, la Ley Moyano, en 1857, pero esa ley era una ley general y entonces en lo que se refiere a la enseñanza primaria pues respetó el plan anterior. Bueno. Voy a comentar entonces cómo era este plan de enseñanza primaria. Lo primero que quiero resaltar fue la influencia que tuvo Pablo Montesino en este plan. Pablo Montesino fue un emigrado durante la década ominosa, estuvo exiliado en Inglaterra. Y entonces él y también otros exiliados, pues lo que se dieron cuenta era de cómo estaba la educación en otros lugares de Europa. Y entonces se dieron cuenta de que el pueblo, ellos eran liberales y que el pueblo era justamente el que había defendido el absolutismo. Y por lo tanto, pues lo que creían era que lo que había era que educar al pueblo. Crearon una sociedad encargada de propagar y mejorar la educación del pueblo, porque pensaban que la educación era el remedio, decía Montesino, el remedio de todos los males. Bueno, Montesino, esa sociedad pues propagó las escuelas de párvulos. Montesino es el autor de un manual para las escuelas de párvulos y además Montesino fue el primer director de la Escuela Normal Central. Bueno, en cuanto al plan, es un plan moderado, o sea, los que lo hicieron, digamos, rebajaron los requerimientos que había en las leyes anteriores. Divide pues la enseñanza primaria, la divide en elemental y superior y solamente es obligatoria la elemental. La enseñanza primaria superior pasa a ser una enseñanza dirigida a las clases medias. Suprime la gratuidad de la enseñanza primaria, diferencia las materias de enseñanza y crea las escuelas normales. También, junto con ese plan, se publicó un reglamento de instrucción primaria
porque según sus autores era necesario establecer algunas prácticas poco conocidas por el mayor número de los maestros que ha de adoptarlas. Se veía que los maestros que existían no estaban preparados para ese nuevo plan y por lo tanto lo que hicieron fue un documento bastante detallado donde decían qué era lo que había que hacer en la escuela primaria. De todas formas, en ese documento se olvidan de las escuelas de niñas. Las escuelas de niñas, y luego veremos las normales de niñas, siempre funcionaban pues, por similitud a las masculinas. Bueno. ¿Cómo eran las matemáticas en este...? ¿Qué contenidos matemáticos se esperaba que aprendieran los niños en este plan? Bueno, en principio, bueno, en general en la escuela primaria. Lo primero, en la Constitución, lo único que se dice es que tienen que aprender a contar. Luego, en el informe Quintana, pues se especifica un poco más y se habla de las reglas elementales de la aritmética. Y es en el plan de 1838 cuando ya se diferencian más las materias de enseñanza. Y entonces pues dice que en la escuela primaria elemental hay que estudiar principios de aritmética, o sea, las 4 reglas de contar con números abstractos y denominados. Y en la escuela superior pues hay mayores nociones de aritmética, principios de geometría y dibujo lineal. Entonces se ve que bueno, la geometría solo era un contenido de la escuela primaria elemental. La ley Moyano lo que aporta solo de diferente es que añade el estudio del sistema legal de pesas, medidas y monedas, porque unos años antes en España pues se había declarado legal el sistema métrico decimal y había que enseñarlo en las escuelas. También especifica la ley Moyano las materias de enseñanza de las escuelas de niñas. Bueno, entonces, como resumen, ¿qué se quiere cambiar en la enseñanza primaria? Bueno, pues el problema fundamental era la extensión de la educación a toda la población, que era el mandato constitucional. Pero para eso lo que era necesario era cambiar la organización de las escuelas, cambiarla del sistema individual que se seguía pues a unos sistemas que fueran más eficientes, ¿no? Como era el sistema mutuo y el sistema simultáneo. Bueno, el problema que en un principio lo que se tenía era fe en los métodos. Se pensaba, o sea, en el sistema mutuo, se pensaba que simplemente cualquier persona podía enseñar simplemente siguiendo lo que se decía en el sistema mutuo. Digamos que la formación del maestro no era importante. Luego hubo una progresiva toma de conciencia de la importancia del maestro. También hubo cambios en la organización de las enseñanzas, porque en las escuelas antiguas se enseñaba primero a leer, luego a escribir y luego a contar. Y aquí en el plan lo que se preveía era que se estudiaran todas al mismo tiempo. Y luego pues también pues, estuvieron los cambios en las propias materias de enseñanza. Ahora, la cuestión es, ¿pero están los maestros preparados para estos cambios? Entonces, se veía, la idea era que no. Los maestros habían recibido una formación gremial observando a otros maestros y no tenían conocimientos sobre los métodos nuevos. Se veía que así no se podía renovar la enseñanza. Además, hay otra cosa que también que no se dice, pero que está en el fondo, y es la necesidad de controlar, por parte del Estado, de controlar la enseñanza primaria. La enseñanza primaria estaba controlada por las asociaciones de maestros, que además restringían muchísimo el acceso a la profesión, sin unos motivos realmente claros. Entonces, lo que se quería era crear otro sistema de formación de maestros
para tener un colectivo que le debiera al Estado su título, que le debiera pues y que tuviera que defender ese sistema de formación. Bueno, y eso provocó, por supuesto, enfrentamientos entre los maestros antiguos y los nuevos. Y así se ve pues en las revistas profesionales. Entonces, la solución que vieron fue la creación de las escuelas normales. Las escuelas normales se crean en el plan de 1838, se crean escuelas normales en todas las provincias masculinas, no se crean las femeninas. Y se crea también una escuela, la Escuela Normal Central, para formar a los profesores de escuelas normales. Ahora, estas escuelas normales se definen como escuelas primarias superiores, pero escuelas primarias, a las que simplemente se le añaden unos principios generales de educación. Pese a que en principio no era demasiado lo que se exigía, este modelo fracasó. Vamos a ver ahora después cómo fue evolucionando y fueron alargando los años de estudio porque no podían conseguir lo que se pretendía. En ese fracaso lo que influyó fue la baja consideración que se tenía de los maestros y realmente solamente estudiaban magisterio aquellos que no podían hacer otra cosa. Eso era algo que se admitía. Y entonces por eso había un bajo nivel de entrada y no se podía conseguir esa formación que se pretendía. Bueno, ¿cómo era la formación de los maestros? El modelo en principio fueron los planes de la Escuela Normal Central. Si vemos, pues en el caso de las matemáticas, lo que tenían que estudiar era aritmética y elementos de geometría. Pero además había unas asignaturas de tipo pedagógico en el cual, bueno, la primera tiene ese título tan largo, ¿no? Principios generales de educación moral, intelectual y física, con instrucciones especiales acerca de los medios. Bueno, y aquí pues lo que se ve es la importancia que se le da a la salud del niño, porque Pablo Montesino era médico y entonces le importaba las cuestiones de la salud. Y luego hay también otra asignatura que es métodos de enseñanza y pedagogía. Entonces, con estos estudios que se realizaban en 2 años, esto los habilitaba para ser profesores de escuela normal. De todas formas, ese título simple no nos dice nada. Lo que hay que ver es qué nivel se le quería dar a esos estudios. Vamos a ver la evolución de los estudios de las escuelas normales en esta época. El primer reglamento de las escuelas normales es de 1843, el modelo es justo el de la Escuela Normal Central y en 2 años se le daba a los alumnos un título de maestro superior. Pero entonces, y además el nivel era el de una escuela primaria superior. Pero se vio que con el nivel de entrada los alumnos no conseguían esa capacitación y entonces muy pronto, en 1849, se diferenciaron 2 títulos de maestro, el elemental y el superior, y el elemental se conseguía en 2 años y estudiando a nivel de escuela primaria elemental. Y para el superior pues había que cursar 1 año más. La siguiente, que es la Ley Moyano, de 1857, crea un nuevo título, el título de maestro normal, para ser profesor de escuela normal. Aquí lo diferente es que las escuelas, la Ley Moyano era una la Ley Moyano era una ley general de educación y entonces no podía decir que la escuela normal era una escuela primaria.
lo que hace es decir que la escuela normal son escuelas profesionales, las mete en ese grupo. Pero, sin embargo, lo que le exige como escuela profesional es menos que a otras escuelas. Realmente el nivel no subió mucho. Las asignaturas que se estudiaban en la escuela normal, pues las podemos ver en el reglamento de 1858 que está de acuerdo con la ley Moyano. Este reglamento estuvo vigente hasta 1914. Entonces, bueno, pues en el título elemental las asignaturas eran aritmética, nociones de geometría, dibujo lineal y agrimensura. Y había una asignatura que era principios de educación y métodos de enseñanza. Para el título superior, pues lo que se hacía era una ampliación de los contenidos matemáticos y además se introducían las nociones de álgebra y una asignatura de pedagogía que era de un carácter generalista. Y en el título normal, pues había una asignatura de pedagogía. Realmente, bueno, estos son títulos de asignaturas. El contenido real, lo que lo va a marcar van a ser los libros de texto. Los libros de texto son los que realmente van a determinar el saber a enseñar. En los primeros años, los libros de texto que se usaron fueron los libros de escuela primaria, porque ese era el nivel que se estudiaba. Luego, en 1852 y 1856, se publicaron unas listas de libros para las escuelas normales. En esas listas de libros, fundamentalmente, lo que había era, otra vez, libros de enseñanza primaria, pero también ya se introdujo pues, un libro escrito por un profesor de escuelas normales, de Avendaño, y también un libro de Vallejo, el compendio de matemáticas, que se utilizaba también en las enseñanzas profesionales y en la educación secundaria. Eso de alguna forma puede dar una idea de que se quería subir el nivel de estas escuelas. Después de la ley Moyano limita a 3 los libros que se pueden aprobar. Y se hace esa lista cada 3 años. Y aquí lo que se ve es que los libros que se aprobaron eran los mismos que se utilizaban en las escuelas, en la educación secundaria y en las escuelas profesionales. Pero de todas formas también se siguieron publicando libros de los profesores de escuela normal, libros cuyo nivel era el de la enseñanza primaria y que nos indican pues que realmente lo que se estudiaba era, el nivel que se estudiaba era el de la enseñanza primaria. En cuanto a los saberes profesionales que tenían que adquirir, bueno, pues los saberes profesionales era lo específico de las escuelas normales, era lo que las separaba de la antigua formación gremial de los maestros. Entonces, los saberes profesionales eran asignaturas pedagógicas, pero también prácticas en la escuela. Los contenidos de esas asignaturas, pues era pues una pedagogía de un tipo más o menos general, pero también nociones de organización escolar y también los métodos de enseñanza. Dentro de esos métodos estaba la metodología de la aritmética y muy poco de geometría en realidad, porque la geometría, como hemos visto antes, era un contenido de las matemáticas de la escuela primaria superior y muchas veces no se estudiaba. Bueno. Ahí he puesto el libro de texto de estas asignaturas, el Avendaño y Carderera. Bueno. Voy a comentar ahora también cómo fue el siguiente periodo que nos interesa, que es lo que se llamó la Edad de Plata de la cultura española, que corresponde más o menos al primer tercio del siglo XX. Realmente, después de la ley Moyano, lo que hubo fue un periodo pues muy conservador, donde realmente no se avanzó en lo que se refiere a la educación.
Aquí he puesto, bueno, pues desde la restauración borbónica de 1874, después del sexenio revolucionario. Entonces hubo un pacto entre conservadores y liberales y ese pacto lo que provocó fue un estancamiento, porque lo que hacía un gobierno, el gobierno siguiente lo destruía. Realmente hubo un cambio pues cuando se perdieron, en 1898, se perdieron las colonias Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Entonces, bueno, la sociedad española pues lo denominó el desastre del 98. Entonces se produjo ahí un poco un vuelco y realmente, bueno, pues ahí sobre todo los intelectuales hicieron reflexiones de por qué estaba España en esa situación. Entonces, bueno, fue lo que se llamó la generación del 98. Entonces, lo que plantearon es que había que modernizar España, que había que acercarla a Europa, que había que abrirla al mundo. El cómo hacerlo, bueno, pues Antonio Viñao dice que la única sociedad que realmente estaba en condiciones de aportar algo a esa modernización era la Institución Libre de Enseñanza. La Institución Libre de Enseñanza pues, la creó Giner de los Ríos y un grupo más de personas en 1876. Y lo que pretendía era un programa de reforma por medio de la educación. Tenían muchísima fe en la educación. Además, querían que esto se hiciera de forma gradual y preferían más que leyes, hacer leyes, lo que querían era hacer instituciones de ensayo y reforma para que se convenciera a la sociedad pues, de esos cambios que ellos pretendían. Bueno, he puesto aquí algunas de las acciones y de las instituciones en las que influyó la Institución Libre de Enseñanza. Ellos estaban cercanos al Partido Liberal, pero realmente no estuvieron en el gobierno. Sin embargo, estaba lo que se llamaba personas que influían, que era lo que se llamaba la institución difusa, y que fueron los que también fueron haciendo estos cambios y creando estas instituciones. Entre las instituciones, bueno, yo voy a señalar pues, el Museo Pedagógico Nacional, que lo dirigía Cosío, la Junta de Ampliación de Estudios, que becó a muchísimas personas para estudiar en el extranjero, y la que más nos interesa, bueno, que es la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, que se creó en 1909. De todas formas, la primera ley que realmente influyó, la Institución Libre de Enseñanza, fue la reforma que se hizo de la enseñanza primaria con el Real Decreto de 26 de octubre de 1901. Este Real Decreto es conocido sobre todo porque pasó el pago a los maestros a los presupuestos del Estado. A los maestros les pagaban los ayuntamientos, los alcaldes, y entonces eran muy dependientes, muchas veces no cobraban, nunca había dinero para pagarles. Entonces ahora, al pasar el pago de los sueldos de los maestros a los presupuestos, ya no es que cobrara mucho, pero por lo menos cobraban todos los meses. Bueno, pero este decreto era sobre todo un decreto de cambio de la enseñanza primaria. La enseñanza primaria... Voy a poner... No puedo. Bueno, la enseñanza primaria la consideraron dividida en tres partes, ¿no? Párvulos, elemental y superior. Subieron la obligatoriedad hasta los 12 años y además ampliaron las materias de enseñanza. No puedo poner en la transparencia,
Pero bueno, en la materia de enseñanza lo que se introdujeron pues fue, por ejemplo, geografía e historia, rudimentos de derecho, nociones de geometría, nociones de ciencias físicas, química y naturales, higiene y fisiología humana, dibujo, canto, trabajos manuales y ejercicios corporales. Lo que se ve es aquí las ideas de la Institución Libre de Enseñanza. Se ve pues que pretendían una escuela única, estaba graduada, pero la escuela se consideraba como única. Una enseñanza cíclica porque en todos los grados se estudiaba lo mismo. Y además una formación de la persona que tenía que ser también científica, física, estética, moral. Entonces, nuevamente está la cuestión, ¿están los maestros preparados para esto? Y lo que se consideraba es que no. Pero, sin embargo, en este caso costó muchísimo más trabajo cambiar la formación de los maestros. Lo que se creó en primer lugar fue la Escuela Superior del Magisterio, para formar a los profesores de escuela normal. Bueno, he puesto ahí una frase de Giner de los Ríos que decía, pues, dadme el maestro y os abandono todo lo demás, porque él se dará el arte para suplir la insuficiencia o los vicios de cada uno de ellos. Entonces, bueno, la Escuela Superior del Magisterio lo que pretendía era formar profesores de escuelas normales e inspectores de enseñanza primaria. Era una escuela que para entrar se requería o ser maestro o licenciado, además de hacer un examen. Entonces había una fuerte selección en el ingreso. La verdad es que los alumnos fueron buenos alumnos. El profesorado era un profesorado universitario, y además lo que también se ve es que en esta escuela hubo muchísima incidencia de los principios de la escuela nueva. Fueron sus egresados los que realmente renovaron la enseñanza en las escuelas normales. Eran personas muy valiosas y entonces al acabar pues crearon asociación de profesores de escuelas normales y además publicaron revistas. Las más importantes pues la revista de escuelas normales y la revista de pedagogía. Ahora, esas personas llegaron a las escuelas normales. Bueno, perdón. En el caso de la formación matemática, lo que se ve es que la Escuela Superior del Magisterio tenía muy buenos profesores matemáticos, pero que no tenían propuestas sobre la enseñanza de las matemáticas. Entonces, la renovación de la enseñanza de las matemáticas la llevaron los propios egresados. Eran personas muy bien formadas y entonces hicieron propuestas tanto para la reforma de la enseñanza en las escuelas normales como en las escuelas primarias. Ahí están pues los principales protagonistas de esa renovación: José María Ayala, Margarita Comás, Aurelio Rodríguez Charentón y Felipe Saisalva. Y lo que se proponían era adaptar los principios de la escuela nueva pues a la enseñanza de las matemáticas, y eso realmente era una cosa difícil. Encarna Sánchez, mi compañera, en su tesis estudió este intento, ¿no?, y también esta dificultad. Bueno, por fin, 5 años después de que comenzara a andar la Escuela Superior del Magisterio, se consiguió cambiar el plan de estudio de las escuelas primarias, lo que se llama el Plan Pergamín. En ella hay un único título de maestro, también un único tipo de escuelas normales. Se aumentan los años de estudio a 4 años, pero con asignaturas acorde a las que se estudiaban en la escuela primaria. Las asignaturas matemáticas se mantienen porque en lo que realmente ese aumento del tiempo de estudios se invierte es en las nuevas asignaturas, en la música, en la educación física, en la física. Ahora, sin embargo, lo que
el cambio fundamental se da porque lo que el plan establece es que en todas las asignaturas hay que dar también la metodología. O sea que la metodología de las matemáticas no iba a ser como un apartado de una pedagogía, sino que la tenía que dar el mismo profesor de matemáticas. Sin embargo, bueno, otra vez el problema era que los sueldos de los maestros eran bajos, que no llamaba a la gente y que por lo tanto el nivel de entrada era un nivel bajo. Y sin embargo hubo resistencias al plan porque se considera que era demasiado pedir, porque los estudios de maestros se consideraban la universidad de los pobres. La gente que iba a estudiar allí era gente que no tenía muchas veces otra salida y por lo tanto lo que decían es que se alejaban a su público. Y sin embargo el nivel de entrada realmente se mejoró, pero se mejoró por los profesores de las escuelas normales que hicieron propuestas renovadoras. De todas formas, los profesores de las escuelas normales hacían esas propuestas renovadoras, pero estaban un poquito desesperados por el nivel de alumnos que tenían. Entonces, la Asociación de Profesores de Escuelas Normales lo que hizo fue pues, reunirse y estuvo reunirse muchas veces, ¿no? Y entonces pues hizo una solicitud al Ministerio pidiendo que se elevara el nivel de entrada de los alumnos, que fuera una enseñanza más profesional y además que se estudiara fundamentalmente las metodologías específicas. Bueno, y se les hizo caso porque llegó la República y tuvieron estos maestros, o sea, por ejemplo, el primer director de enseñanza primaria fue un maestro de escuela normal. Y eso lo que hizo es que la República se proclamó en abril de 1931 y en septiembre había un nuevo plan de estudios. Ese nuevo plan de estudios pues tenía una duración de 4 años, el último año era de prácticas remuneradas y se ingresaba con bachiller. Entonces, por tanto, no se estudia la matemática a enseñar. Se supone que eso ya lo han aprendido en los institutos. Y lo que se centran es en las metodologías. Hay una metodología de las matemáticas. Además, había prácticas de enseñanza ligadas a la asignatura. Los profesores se encontraron en una situación nueva y tuvieron que elaborar esa asignatura y lo que hicieron fue pues, elaborar manuales, ¿no? Después del primer año de impartirla, se elaboraron manuales a partir de su experiencia. Ahora, el problema es que en matemáticas las horas realmente bajaron mucho, puesto que solo había una asignatura de matemáticas. Bueno, los libros de texto, lo que yo quiero comentar aquí es que los profesores de escuelas normales crearon libros de texto de diferentes tipos. Además, tenían una formación que le permitió pues, intentar aplicar los principios de la escuela nueva a la enseñanza de la aritmética. Entonces, estos profesores crearon algunos, ¿no? Algunos de estos profesores escribieron libros para la enseñanza primaria. Por ejemplo, Charentón o Margarita Comas. El plan de 1914 exigía también que se estudiara la metodología de la matemática dentro de la asignatura. Y sin embargo, bueno, pues la cuestión es, ¿hubo textos adaptados? Y la respuesta es que muy pocos. En realidad, el único que estaba realmente adaptado a esa nueva orientación fue el que escribió José María Ayaralar. Y luego, bueno, también hay que considerar los libros que se escribieron, como hemos dicho, para la asignatura de metodología de las matemáticas.
Bueno, con esto con lo que he comentado es para dar una idea de cuál era la situación en estas dos épocas de cambio, tanto en la enseñanza primaria como en la formación de maestros. Lo que quiero ahora es retomar esto y hacer algunas consideraciones finales. Bueno, lo primero es que, bueno, en España, ¿no?, que lo que dice el título de la conferencia, pues efectivamente se daba. Los promotores de las reformas ligaban la reforma de la enseñanza primaria con las reformas en la formación de maestros. Y en los dos casos, esa reforma de la formación de maestros comenzó reformando la formación de los profesores de escuelas normales, con la Escuela Normal Central y la Escuela Superior del Magisterio. Ahora, esa reforma suponía, por supuesto, un cambio en el currículum. Y entonces eso es lo que habría que aclarar. ¿Qué cambio era? ¿Cómo evolucionó la formación del magisterio? De alguna forma, bueno, pues, ¿qué saberes eran los que se consideraban necesarios para un futuro maestro? Bueno, en esta reflexión lo que he tenido en cuenta ha sido, pues, el último artículo de Valente, del profesor Valente, en Paradigma, bueno, y algunos otros, pero bueno, la diferencia bueno, esto es una diferencia que se ha comentado muchas veces, la diferencia entre el saber a enseñar, que es el saber en la escuela primaria, y que está constituido, bueno, pues es lo que dicen las leyes, los planes de estudio, los reglamentos, los libros de texto, es lo que los maestros tienen que enseñar en la escuela primaria. Y luego está el saber para enseñar, que son las herramientas que necesita el maestro para hacer su labor. Yo creo que ese saber para enseñar es una cosa muy compleja y eso es algo que se reconoce así. Yo a la hora de hacer la reflexión, lo que he tenido en cuenta es lo que dice Bomer y Kuhner, y diferenciando, por un lado, los saberes de las ciencias disciplinares, la matemática para enseñar. Esa matemática para enseñar supone una profundización en la matemática a enseñar, viendo, pues, cuáles son las razones de ser de los contenidos, estudiando, pues, cuáles son las técnicas que se utilizan, viendo alternativas a esas técnicas, estudiando las justificaciones. Luego está lo que es los saberes de las didácticas disciplinares, que sería el cómo enseñarlo, y estaría, pues, la metodología de las matemáticas. Y luego están los saberes pedagógicos, que son, pues, teoría e historia de la educación, la psicología infantil, la psicología del aprendizaje, la organización escolar, todos estos saberes. Yo lo que voy a comentar van a ser estos, no los demás, ¿no?, los que están más relacionados con la matemática. Bueno, y lo primero, pues, sería ver cómo evolucionó el saber a enseñar, cómo han estado presentes las matemáticas a enseñar en los planes de estudio de los maestros. Bueno, las matemáticas a enseñar era lo único que estudiaban en un principio, pues en el siglo XVII o XVIII, para ser maestro te examinaban de esas matemáticas a enseñar. Y hasta 1931 ese contenido era el prioritario en los planes de estudio, porque aunque en 1914 se pidiera también algo de metodología, como hemos visto, el bajo nivel de entrada hacía que los profesores de escuelas normales se centraran en las matemáticas y realmente no podían profundizar. El nivel era el de una escuela primaria.
y así hasta llegar ya al Plan de la República, en el cual no se estudia la matemática a enseñar. Se supone que los alumnos que han estudiado la educación secundaria la conocen y por lo tanto se centran en otros aspectos. En cuanto a la matemática para enseñar, voy a comentar primero las matemáticas para enseñar. Esas matemáticas, como hemos comentado antes, supone una profundización en las matemáticas a enseñar en la escuela. Tiene que ser algo nuevo. Entonces vemos que en el año 1849 lo único nuevo era la asignatura del álgebra. Entonces la cuestión es, bueno, ¿qué papel jugaba esa asignatura? ¿Era realmente, ayudaba a profundizar en los contenidos, a enseñar? ¿O más bien era una forma de acercar la enseñanza de las escuelas normales a la enseñanza secundaria, para tratar de darle más un cierto prestigio? Luego está en 1814 que efectivamente se introduce un apartado sobre metodología de las matemáticas y que podría haber servido para esa matemática enseñar. Entonces, lo que se ve es que algunos profesores sí que lo hicieron así, ¿no? Los profesores que estaban más preparados y que eran más innovadores. Pero en general lo que se dice es que eso realmente no se aprovechó. Y luego, pues en el Plan de la República, en la asignatura de metodología de las matemáticas, sí que se puede hacer un cuestionamiento de las matemáticas a enseñar. El problema era que la asignatura esta se había quedado muy reducida, eran solo 3 horas en un año. Y entonces, pues los profesores lo que decían era que no tenían realmente tiempo. En cuanto al saber para enseñar, la metodología de las matemáticas, lo que vemos es que, lo que hemos comentado antes es que era algo específico de la introducción de las escuelas normales. Entonces, el modelo, era un apartado de la asignatura de sistemas y métodos de enseñanza. El modelo era la asignatura que impartió Pablo Montesino en la Escuela Normal Central. Y entonces lo que había que ver, según Pablo Montesino, era pues el interés de la enseñanza de las matemáticas, la aritmética en los sistemas simultáneo y mutuo, la iniciación en la aritmética, la importancia de la intuición, con una referencia a Pestalozzi, y luego la descripción de técnicas de los algoritmos. Pablo Montesino sí que justificaba, en esa descripción sí que justificaba los algoritmos basándose en el sistema de numeración, pero lo que se ve es que en libros posteriores realmente esos algoritmos los presentaron sin una justificación. Luego está pues el apartado que hemos dicho del plan de 1914 sobre metodología de las matemáticas, y bueno, pues hay no lo puedo poner porque no puedo, pero la opinión de este profesor de Seixalba era de que realmente no se aprovechó. O sea, decía que los propios profesores de las escuelas normales estaban matándolas porque no daban un conocimiento profesional, sino que se quedaban solo en el conocimiento de las matemáticas. Bueno, y luego en el Plan de la República, con la creación de esta asignatura, sí que se hizo una reflexión sobre el cómo enseñar, ¿no? Sobre los propios contenidos, sobre cómo planificar la enseñanza. Bueno, entonces lo que se ve es que si nos fijamos en la metodología de las matemáticas, que es un antecedente de la didáctica de la matemática, hubo una evolución a lo largo de todos estos años. Yo he puesto aquí pues el título, ¿no?, de Burke,
cómo información dispersa se convierte en saber consolidado. Porque se ve muy bien aquí el proceso. Se ve cómo en un principio pues hubo indicaciones sobre la metodología de las matemáticas, que esas indicaciones fueron aumentando y que en un determinado momento esas indicaciones tuvieron en cuenta al niño y tuvieron en cuenta los principios de la escuela nueva. Y por último, pues que se llegó por fin a la creación de una asignatura de metodología de las matemáticas. Lo que se da en este proceso es un proceso de disciplinarización, pero que no culmina con una disciplina, sino que culmina con una protodisciplina. Es también un aspecto estudiado por Encarna Sánchez en su tesis. Se ve que, lo que se ve es que hubo efectivamente una reflexión compartida entre un grupo profesional, que eso es una característica de esa disciplinaridad. Pero además, ese grupo profesional, los profesores de escuelas normales, tuvieron reuniones y comentaron cómo tenía que ser esa nueva asignatura. Y escribieron artículos. Y además, pues elaboraron libros de texto en base a la experiencia que fueron teniendo. Lo que ocurre es que no hay una profesionalización específica, porque los profesores de escuela normal no eran solo de matemáticas, sino que podían dar cualquier asignatura y los podían cambiar en cualquier momento de asignatura, como ocurrió así en el año en 1933. Bueno, y ahora, para terminar, pues lo que quiero es volver otra vez al comienzo. ¿Qué relación hay entre la formación de maestros y la escuela primaria? Yo creo que una cosa importante a tener en cuenta es que en las instituciones de formación de maestros están presentes y ausentes, están presentes, aunque estén ausentes, una institución que es la escuela primaria. Entonces, en esa institución de formación de maestros, lo que nos planteamos es qué matemáticas hay que enseñar en la institución escuela primaria. Qué matemáticas supone determinar qué tareas matemáticas, qué técnicas son las que se pueden enseñar, qué justificaciones se pueden utilizar. Es lo que en la teoría antropológica de lo didáctico se llama pues una organización matemática a enseñar. La otra cuestión que hay que plantearse es el cómo. Cómo enseñar esa organización matemática. Y eso es pues también pues con tareas didácticas, técnicas didácticas, justificaciones, lo que se llama una organización didáctica. He puesto aquí en negrita, he señalado el ESA, porque la organización didáctica está íntimamente dependiente de la organización matemática. Es lo que se llama, funcionan a pares. Es lo que se llama la codeterminación entre las organizaciones matemáticas y didácticas. Esto lo estudié yo en mi tesis referido, pues, por ejemplo, a la enseñanza mutua. Se ve que la organización didáctica que propone la enseñanza mutua hace que se estudien unas determinadas matemáticas, influye en las matemáticas que son posibles de estudiar. Solo se pueden estudiar unas matemáticas, una aritmética muy mecánica. También eso se ve, por ejemplo, en la propuesta de Pestalozzi. La teoría didáctica de Pestalozzi, con la importancia que le da al principio de intuición, hace que las matemáticas que se estudie y las matemáticas que propone Pestalozzi sean unas determinadas. Hay unas presencias, pero también hay unas ausencias en aquellas partes que no se ajustan a ese principio de intuición.
Y es que en las escuelas, en las instituciones de formación de maestros, hay que tener en cuenta pues, cuál es el problema del maestro de matemáticas. Está aquí la formulación que da Luisa Ruiz Higueras y Javier García, que dicen que el problema es cómo concebir, expresar, poner en funcionamiento y evaluar pares, porque van a pares, de organizaciones matemáticas y organizaciones didácticas en una institución escolar con el fin de que los sujetos, los niños, reconstruyan con sentido una organización matemática. Bueno. Y el problema entonces en esa institución de formación de maestros es preparar a los estudiantes para responder a esa cuestión. Eso es algo bastante complicado, y lo que yo creo que este análisis histórico que hemos estado viendo lo pone de manifiesto. Se ve que influyen muchísimos factores, que intervienen factores de muy diverso tipo y por lo tanto que esa cuestión pues sigue estando abierta. Y muchas gracias. Obrigada. ¿Es que tenemos preguntas o no? Vamos lá? Eu vou começar. Se bem entendi, quando o Estado espanhol assume a formação de professores, ele vai se debater com uma organização de professores que fazia a gerência do seu próprio saber. É isso? Naquele primeiro momento, quando o Estado entra para gerir a formação de professores. O sea, lo que me preguntas es... ¿Por qué pregunto esto? Bueno, a ver si he entendido bien la pregunta, ¿no? Me dices por qué el Estado, cuando asume la formación de profesores, ¿no? Entonces, ¿por qué se enfrenta a la asociación de maestros? Sí. Bueno, realmente yo creo que ahí hay un problema de control, o sea, de control de la profesión. Las asociaciones de maestros eran unas asociaciones gremiales. Tenían muy controlado el acceso a la profesión de maestro. Solamente, o sea, faltaban maestros y ellos no dejaban que hubiera más. Y por otro lado, pues con los métodos que utilizaban, que eran métodos, o sea, fundamentalmente era la enseñanza individual, no se podía dar respuesta al mandato constitucional de una extensión de la educación. Pero yo creo que también, que la cuestión del control era fundamental. Las asociaciones de maestros eran bastante conservadoras y además es que limitaban muchísimo el acceso a la profesión. Eu pergunto isso porque parece que em outros países existe um movimento de que quanto mais os professores se agremiam, se juntam e se tornam donos dos saberes profissionais com os quais trabalham, sejam eles vistos ou não pelo Estado de maneira conservadora, isso significa um progresso na sua própria rota de profissionalização. Então, parece que tem um caso singular aí, de que em época de ensino mútuo, você já tem agremiações de professores formadas e organizados para defender um pouco essa maneira de ensinar. E o Estado, então, vai trabalhar no sentido de uma nova organização, de trabalhar o ensino intuitivo, o ensino simultâneo, não é? É preciso, então, haver essa... Então, é interessante que haja já, a este tempo de ensino mútuo, associação de professores que querem preservar seu poder sobre a maneira de como ensinar, como conduzir o processo. Não sei se...
Sí, a mí me llama la atención muchas propuestas de que eso de que los alumnos como mejor aprenden es al lado de un maestro que es el que sabe. Entonces es volver a una formación gremial, porque la Asociación de Maestros, esta, que era la Hermandad de San Casiano, es de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII. Entonces era un gremio y funcionaba como todos los gremios. Los gremios funcionaban impidiendo el acceso a ser maestro a la gente. Tenían que ser aprendices un montón de tiempo. Y este gremio funcionaba de alguna forma también igual. El hecho de que se aprenda junto con un maestro, lo que tú vas a aprender son unas determinadas formas que pueden ser mejores o peores. Yo creo que lo que se pretendía, o sea, cuando se hablan aquí de que aprendan métodos, es darte cuenta de que hay más posibilidades. O sea, que yo creo que una formación teórica, si se quiere, pero completa, es mucho más interesante. O sea, yo lo que me pregunto a veces es, bueno, se va a formar un arquitecto. ¿Cómo se va a formar? ¿Queremos un arquitecto que se forme trabajando en el estudio de otro arquitecto? Yo creo que no. ¿Queremos un médico? O sea, ha costado mucho que las especialidades se hagan de los médicos en los hospitales. Antes los médicos cogían una especialidad, adquirían una especialidad trabajando con otro médico. ¿Esos son los médicos que nosotros queremos que nos curen? ¿O queremos un médico que se haya formado, digamos, con unos estudios reglados? Vámonos. Boa noite, professora Dolores. Muito obrigado pela sua apresentação. Minha pergunta é simples, mas é mais no intuito de ilustrativa. Havia, em um dado momento, escola normal central e escolas normais na Espanha. Sim, de províncias. Gostaria de saber só, assim, em termos de quantidade, nós estamos falando de quantas províncias? 50. 50. Então são 50 escolas normais. 50 escuelas, sí, en cada capital de provincia había una escuela normal. Esa escuela normal, además, era a veces el centro cuando era una provincia pequeña, pues entonces era el único centro de cultura, a veces. Y por ejemplo, en el caso de las escuelas normales femeninas, pues entonces la única posibilidad que tenía la mujer de estudiar era ir a una de esas escuelas normales. Entonces eso era lo bueno que tenía. Hubo momentos en que quitaron escuelas normales, ¿no? Suprimieron, les parecía que había demasiadas. Pero después se volvían a poner, porque realmente en las capitales de provincia no había universidad, no había otra cosa y era la forma de estudiar. O sea que no es solamente la formación de maestros, digamos, sino que cumplían también una función también social. Boa noite, meu nome é Johanna, muitas graças pela sua apresentação. Eu não hablo espanhol, pero eu vou tentar falar portunhol. Quando a senhora habla sobre escola normal e a prática do professor, eu fiquei interessada em saber como se dá esta prática. Tiene la teoría, pero la práctica es en grupo escolar, es escola modelo, tiene otra institución
no qual a prática deste professor em formação que realiza? Bueno, las escuelas normales, por ley, tenían que tener una escuela de niños aneja. Y entonces los alumnos iban a hacer prácticas a esas escuelas. En un principio, el profesor de la aneja, además, era profesor de la escuela normal. Daba caligrafía en la escuela normal. Eso fue cambiando y la verdad es que muchas veces, o sea, bueno, los alumnos hacían prácticas y yo creo que a veces no se aprovechaba bien porque no se hacía una reflexión posterior, sino que lo que se ve es que muchas veces iban a la escuela aneja, hacían una práctica y eso, bueno, algo les servía, pero no había esa reflexión. Lo bueno en el plan en el plan profesional fue que esas prácticas las asociaron a las propias asignaturas. Y entonces, bueno, hay algunos profesores, otra vez tenemos a Eyar Alar, porque es que fue un profesor que reflexionó muchísimo sobre su hacer profesional y él utilizaba esas prácticas para reflexionar, o sea, dentro de la asignatura. Pero eso fue una experiencia estupenda, pero muy limitada. Actualmente, pues claro, los estudios de maestros siguen teniendo prácticas, ¿no? Y entonces, pues dependiendo de la facultad que sea, pues esas prácticas están más o menos unidas y más o menos controladas, más o menos unidas a los estudios. Porque hay sitios donde los alumnos se van de prácticas y ya está, y hay sitios, vamos, en Murcia lo cuidamos un poco y entonces queremos que haya esa relación. Bom, Dolores, muito obrigada pela sua conferência, foi muito interessante. Eu queria colocar uma questão para você dizer um pouco mais. Você usou conceitos que a gente vem trabalhando, né, da matemática a ensinar e a matemática para ensinar, nas suas análises aí sobre a questão da formação do professor e como que ela vai se transformando, né, ao longo, durante esses períodos que você analisou. E você mencionou um par, né, a organização matemática e a organização didática. Eu queria que você comentasse um pouco como você relaciona essa organização matemática e a organização didática com a matemática a ensinar e a matemática para ensinar. Na sua exposição, foi muito natural essa transição. Mas eu queria que você comentasse um pouco se você vê diferença, como que você relacionou isso na sua exposição. Más o menos. Sí. Bueno, si no respondo, pues me lo advertís. Ahora, yo creo que lo que preguntas es qué es eso de la organización matemática y la organización didáctica, ¿no? Bueno, son constructos de la teoría antropológica de lo didáctico. Y entonces, bueno, lo que dicen es que para analizar cualquier cosa, en realidad, porque Chevalar dice cualquier cosa, pues lo que hay, o sea, hay que partir de cualquier conocimiento que quiera construir, tiene que partir de una cuestión. O sea, primero hay que hacerse una cuestión a la que tratas de resolver. Tratar de resolver supone plantearte una tarea. Hay una tarea que para resolverla vas a tener que aplicar una forma de resolverlo que es lo que se llama una técnica, ¿no? Ahora, ¿por qué esa técnica resuelve esa tarea? El por qué es la justificación, ¿no? De por qué eso es así. Entonces eso se puede ver, se puede aplicar a las matemáticas. Entonces hay una cuestión, ¿cómo puedo expresar un número, los infinitos números naturales de una manera que sea útil y que me permita calcular bien, por ejemplo? Entonces esa es la cuestión, la tarea que yo quiero resolver. ¿Cuál es la técnica que voy a utilizar?
Bueno, pues aquí la técnica sería, voy a construir el sistema de numeración, ¿no? Y el porqué de la técnica, pues lo que va a ser, pues es por qué realmente justificar por qué ese sistema de numeración pues me permite efectivamente representar todos los números naturales y qué características tiene que me permiten operar bien, ¿eh? Por ejemplo, eso podría ser una organización matemática. En el caso de una organización didáctica, pues es lo mismo. Yo me voy a plantear una tarea. La tarea que me voy a plantear es cómo conseguir que los alumnos, que mis alumnos comprendan, pues una noción, ¿no? Una noción matemática. Esa es la tarea. La técnica, o sea, es los medios que yo voy a poner en marcha para efectivamente hacerlo, ¿no? Y luego, si yo pongo esos medios en marcha, es porque tengo una justificación, porque tengo una teoría, porque tengo unas ideas que hacen que yo, de todos los medios posibles, elija esos a la hora de plantear mi acción en el aula, ¿no? Si yo pienso pues que la acción es importante, o sea que el niño tiene que construir los conocimientos, pues los medios que voy a poner van a ser plantear unas actividades, una sucesión de actividades que le lleve a una determinada construcción de conocimientos. Si yo pienso que lo importante es que los alumnos memoricen, aprendan un conocimiento que ya está construido, pues lo que le voy a decir es: estúdiate este libro, mírate esto, memorízatelo y me lo dices. Entonces, la teoría didáctica que yo tengo va a incidir en cuál es la técnica que utilizo para resolver esa tarea didáctica, que puede ser pues que los alumnos aprendan a multiplicar, la que sea. ¿Es más o menos así? Una otra cosa es cómo usted relaciona esto con el concepto de saber enseñar y para enseñar. Bueno, porque el saber enseñar, o sea, bueno, en realidad en la teoría antropológica, en la TAD, no se habla tanto de saber enseñar como se habla de praxeologías a enseñar, o sea, de organizaciones matemáticas a enseñar. Pero es lo mismo, son las organizaciones matemáticas a enseñar. Y luego estarían las organizaciones, digamos, para enseñar. Pero eso es más complicado. Ahí no me he metido porque el análisis es más complejo, ¿eh? O sea, porque hay que ver, lo que yo tengo que ver es cómo consigo que mis alumnos de la escuela de magisterio, cómo consigo que aprendan a enseñar, cómo consigo que comprendan esas praxeologías matemáticas, cómo consigo. Y entonces eso es un problema abierto. Lo he puesto ahí un poquito así, pero es un problema abierto, no es fácil, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Hay trabajos sobre eso, pero no lo veo yo fácil en estos momentos. A minha pergunta é com relação a se houve épocas em que a preocupação com a justificação dos alunos ou com o aspecto cognitivo dos alunos em relação à matemática foi maior, ou se dominou sempre essa necessidade deles aprenderem uma técnica que resolvesse a questão, mas que eles não sabiam bem por que essa técnica resolvia a questão.
Professora, poderia repetir um pouco? Se em alguma das etapas houve uma preocupação maior com algo que ela mencionou, que seria, entre as aprendizagens, o poder de justificação pelos alunos, não em termos de prova. Eu concebo mais ou pergunto em termos de compreensão cognitiva. Houve algum momento nessas etapas em que se preocupou que os alunos tivessem uma compreensão maior de por que a matemática ou as técnicas, ou se poderia haver técnicas variadas, enfim, um entendimento lógico, intuitivo maior por parte dos alunos. Para los alumnos, de justificación de los maestros para los alumnos aprender en matemática. Es que hay una evolución de esta justificación para los alumnos. Sí, los alumnos. Sí, ese largo histórico es que hace Bueno, yo creo que las justificaciones del aprendizaje de las matemáticas, bueno, sí que han ido evolucionando. Pero a mí me parece que lo que más ha influido han sido los maestros. O sea, yo lo que veo es que en todas las épocas ha habido personas que han trabajado las justificaciones matemáticas y otras que no. O sea, por ejemplo, a mí me llama la atención que Pablo Montesino, que era médico, entonces, en sus clases, él intentaba justificar el porqué de los algoritmos de las operaciones. Bien, pero sin embargo, veo que poquito después, gente que había estudiado con él y que escribió libros, no se preocupaban de esa justificación y simplemente decían cómo se hacía. A mí a veces me da miedo hablar de un proceso que evoluciona y va a mejor, porque lo que te das cuenta es que muchas veces hay un paso adelante, pero como no lo consolides, luego pues se ven pasos atrás. Y ves personas, o sea, yo veo por ejemplo pues lo que he hablado de Yaralar, ¿no? Yaralar pues era un magnífico profesor y la verdad es que a mí me admira, ¿no?, todo lo que veo de él, pero estaba rodeado de otras personas, ¿no?, que no eran así y que incluso a lo mejor se creían que eran unos matemáticos estupendos y no lo eran, o sea, porque no habían comprendido realmente lo que había detrás y no trabajaban realmente esos aspectos de comprensión. No sé si en eso yo soy un poco extraña, pero la verdad es que yo lo veo así. Então, muito obrigado, muchas gracias.